Hay libros que hablan de historia, que cuentan una o varias, pero hay otros que están destinados a hacer la historia. Uno de ellos es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, de quien nos ocuparemos en esta oportunidad. Escrito en 1513, durante una reclusión en San Cayano, Maquiavelo había sido encontrado sospechoso de conspirar contra los Medici, familia florentina muy poderosa. Allí Maquiavelo escribió El Príncipe o El Príncipe y se lo dedicó a Lorenzo el Magnífico. Los Medici, un año antes, 1512, habían llegado nuevamente al poder en la República de Florencia. Aquella Florencia que vio nacer la banca, que vio arder al monje Savonarola, que vio los cuadros, las primeras pinturas de Botticelli, es la Florencia cuna del Renacimiento. Bien, Maquiavelo vive en una época caracterizada por una transformación extraordinaria, no solo en la cultura, sino también en el espíritu, en la mentalidad. Nos hemos referido en varias oportunidades a que es bastante arbitrario hablar del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Eso obedece a criterios ideológicos más que a criterios científicos. Bien, vamos a continuar con estas categorías, sin embargo, a pesar de lo que ya hemos dicho, porque nos sirven para ubicarnos temporalmente y para ser más claros en nuestra exposición. Pero aclaramos nuevamente que es arbitrario hablar de Edad Media, hablar de Edad Moderna y del cambio operado entre ambas. Sí vamos a referirnos a estos cambios, a qué llevaron a estos cambios, y diremos dos cosas. En primer lugar, el descubrimiento de América hacia finales del siglo XV y también la reforma luterana en 1517. Esos fueron dos grandes acontecimientos históricos que llevaron a este paso de lo medieval a lo moderno. El otro es el Renacimiento. El Renacimiento como gran movimiento en el que se engloba allí todo lo que ha sucedido, no solo en el aspecto político, en militar, sino también en el aspecto, claro está, cultural, artístico, intelectual. El Renacimiento, íntimamente ligado o emparentado con el humanismo, lleva a este punto de bisagra que se da entre lo que es el teocentrismo a lo que se da en llamar el antropocentrismo. Esto de ninguna forma significa que Dios ha sido corrido del mundo. Significa, y aquí usaremos una frase del sacerdote argentino Leonardo Castellani, que no lo dijo para referirse a Maquiavelo o al Renacimiento, sino que la dijo en otras circunstancias, pero sirve para ejemplificar en lo que nos estamos ocupando. Castellani había dicho un Dios dominguero. Dios pasa a ser un asunto de los días domingos, es decir, de la misa o de un servicio religioso. No está presente en los demás días de la semana, tampoco lo está en el estudio de
una disciplina. No está más presente en todos los aspectos de la vida cultural y social occidental, sino que se reserva una remembranza, un recuerdo de Dios para los días domingos. Eso significa el paso del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Y qué ocupa el lugar de Dios? La razón, el hombre. Lo que el hombre entiende por bien, por mal, y lo que debe hacer en el mundo. El Príncipe fue escrito en ese año de 1513, en toscano, pero vio la luz recién en el 1531 en Roma, de forma póstuma. Maquiavelo había nacido a pocos kilómetros de Florencia en el 1469 y murió en el 1527 aquejado de dolores estomacales. Probó con varios medicamentos, pero ninguno hizo el efecto esperado. Había caído en desgracia en los últimos años de su vida porque las sospechas de conspirar contra los Medici, si bien el papado medió a su favor, esas sospechas los Medici siempre la tuvieron presente. El libro dedicado a Lorenzo de Medici le dice en su dedicatoria: yo no tengo nada para ofrecerte, Lorenzo, no tengo riquezas, no tengo ejércitos, milicias, lo único que poseo para darte es mi conocimiento. Y esto es puro renacimiento, ¿no? Porque ya está adelantándose a las luces. Lo único que te puedo proporcionar es mi saber acumulado en mi vasta experiencia como diplomático al servicio de la República de Florencia, y todo lo que fui estudiando hasta ahora. Maquiavelo procedía de una familia de cultura, su papá era abogado, político, su madre descendía de una familia tradicional, toscana, es decir, que era un hombre de cultura ya en lo heredada de lo familiar. Así que le va a dedicar este libro que Lorenzo nunca leyó. Sin embargo, su tratado pasó a inaugurar las ciencias políticas. Esto es el Príncipe de Maquiavelo, significa la noción moderna de política, la noción moderna de lo que la política es y debe ser. Se inaugura aquí. Ya no se depende de la teología, de la moral, de la religión para entender la naturaleza del poder, sino que ahora el hombre va a entender la naturaleza del gobernante. El hombre en procura de entender al hombre, prescindiendo de los argumentos morales y de los argumentos teológicos. Hay una secularización de la idea de política. No significa para nada que Maquiavelo haya dejado de ser un hombre religioso o haya dejado de ser católico. También los términos renacimiento es un término antojadizo. Giorgio Vasari lo acuñó para denostar al arte anterior, que es el arte gótico, que también acuñó este historiador italiano del siglo XVI. Bien, ¿qué quiere hacer Maquiavelo o Machiavelli, como prefiera llamarlo, con el Príncipe? Bien, no quiso justificar la crueldad de los príncipes, de los gobernantes, sino que quiso entender cuál es el centro de la naturaleza del poder. Buscó eso, entender el comportamiento humano.
no justificarlo. Esa frase, el fin justifica los medios, nunca la dijo Maquiavelo. Bien pudo haberlo dicho, sirve para resumir bastante de sus ideas, pero lo deja mal parado y da puntapié a este adjetivo maquiavélico para referirnos a algo perverso, a algo cínico. ¿No? Nada que ver. Maquiavelo intenta ser realista. Lo anterior a él es lo ideal, lo que debe ser, ¿no? El gobernante, lo que debe ser una república, un principado, lo mejor que debe ser, la forma idealizada del poder, con fundamentos, criterios en lo moral y en lo religioso. Maquiavelo desecha esto, hay un cambio de página y quiere entender a la política de forma realista, lo que realmente es. Porque claro, los hombres no somos angelitos, tenemos una naturaleza caída. Y por eso va a hablar Maquiavelo de lo que es la crueldad, de lo que es el autoritarismo, que a veces evita males, y va a hablar de la relación entre el gobernante y los gobernados, de cómo debe ser, de en qué debe basarse, porque una cosa es llegar al poder, pero lo más difícil es después mantenerse en el poder, evitar que el pueblo odie al príncipe, asegurarse el pueblo que sí le tema más que amarlo, para poder sostenerse en el poder. Quiere decirle cómo unificar a Italia, cómo hacer de nuevo a Florencia próspera. Bien, pero es esta relación que se da entre quien ostenta el poder y a quienes el poder, ¿no es cierto?, va a influenciar en sus vidas cotidianas. Para eso va a basarse en muchos datos que le proporciona la historia. Siempre que Maquiavelo, en El Príncipe, va a darle un consejo, va a darle un asesoramiento, mejor dicho que consejo, al príncipe, se lo va a fundamentar con un dato que saque de la historia. Eso es lo que sirve como fuente. Eso es lo que hace que el asesoramiento tenga un basamento sólido y que le sirva de utilidad, de ejemplo al príncipe. Bueno, sobre la naturaleza de los reinos, de los principados, aquellos que son heredados, los nuevos, los mixtos, es decir, los que nacen por la unión de principados, las diferencias que hay, de eso se va a tratar, de una observación sobre los distintos principados que existen y las distintas clases de príncipes o de gobernantes. Esto es importante porque aquí está haciendo por primera vez Maquiavelo un recorrido científico sobre lo que es la política. Eso es lo que hemos dicho en un primer momento, ¿no? La realidad misma del poder se anticipó 5 siglos a Michel Foucault. Por otro lado, Maquiavelo también escribió del arte de la guerra y escribió literatura, por ejemplo, La Mandrágora de 1518. Bien, yo he intentado hacer en este libro para Torrantes una aproximación al príncipe, que inaugura la noción moderna de política. Vos después hacé tus propias investigaciones para poder ampliar tus conocimientos acerca de este importantísimo libro. Porque esto es Libros para Torrantes, fue el episodio número 35 y solamente nos hemos
ocupado, como siempre, de dar los principales aspectos sobre las obras que traemos